Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Marianela y este es un espacio donde hablamos de lo que se siente sin filtro. Te invito a abrazar tu intensidad, cuestionar lo aprendido y descubrir tu propia manera de habitar el mundo. Vamos a explorar juntos lo que nos mueve, nos atraviesa y nos transforma. Y si buscas una experiencia más profunda, acompáñame en mi retiro en Moitas, Brasil del 22 al 28 de junio, un lugar para que conectes con vos y vuelvas a tu esencia. Para más información escribime a mi Instagram, María Bastiano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Intensa y Profunda. Hoy tenemos un invitado especial, Agustín Pérez, y junto a Agus hablamos sobre la importancia de la respiración, la exposición al frío y la conexión entre la mente y el cuerpo. Y también exploramos cómo estas herramientas pueden ayudarnos a superar los desafíos con mayor calma y claridad. Si alguna vez te preguntaste cómo entrenar tu mente para afrontar situaciones difíciles o qué beneficios reales tiene la inmersión en hielo y aprender a respirar de forma funcional, quédate con nosotros porque esta charla te va a interesar. Buenos días, Mari. Aquí muy bien, arrancando una mañana bien temprano para tener una seguramente hermosa e interesante charla. Sí, bien tempranito, hoy a las 7 de la mañana empezamos a grabar, así que estoy muy feliz, gracias por aceptar la invitación. Y la idea hoy es hablar un poco de cómo podemos entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para enfrentar situaciones desafiantes con más calma, desarrollando la resiliencia, con todas estas herramientas que sos experto en respiración, inmersión en hielo, movimiento. Así que me gustaría empezar con esto, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo podemos entrenar nuestra mente para afrontar situaciones desafiantes, que pueden ser cosas muy grandes o cositas pequeñas del día a día, ¿no? Bien, bien. Siempre digo más que un experto desde el conocimiento, el estudio, soy de la experiencia. Me gusta mucho a mí la experimentación de las cosas y la vida me ha llevado mucho a esta situación de, a partir de la experiencia, crear mi evidencia o mi ciencia y obviamente nutrirme de lo demás. Y creo que estas tres herramientas que incorporo, respiración, movimiento y exposición al frío, son un modo de enseñarnos a conectarnos con la mente y el cuerpo, integrarnos. Y, y creo que estas tres se unen por un principio tan simple que también va de la mano de este entrenamiento, que es la atención. La atención es algo que quizás en el último tiempo por el modo de vida y diferentes velocidades y cantidad de estímulos hemos perdido en diferentes cosas, en las cosas más simples, creándonos a veces una especie de ilusión. Y la ilusión no es más que por ahí pensar que hay cosas que nos demandan mucha atención cuando en realidad no es tan así. Nosotros nos centramos tanto en una de estas situaciones y usar la respiración, la crioterapia o el movimiento pueden ser eh, cambiar o desplazar la atención de quizás una mente o cerebro ocupado o preocupado y de esa manera empezar a dirigir la atención, la concentración y la intención a cosas que nos pueden traer muchos beneficios, no solamente en la salud física, sino en la salud mental y emocional. Y el hecho tan simple, por ejemplo, de contar la respiración, ya nos hace desplazar de esa situación de las preocupaciones porque el contar es responsable o activa la misma zona responsable del cerebro de preocuparse. Entonces, uno solamente por contar las respiraciones, es imposible que el cerebro también se preocupe a la vez. Y muchas veces nos pasa que cuando nos ponemos, bueno, voy a respirar, me voy a conectar con mi respiración y de pronto empiezo a pensar, uy, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que hacer este mandado. Y cuando uno cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco respiraciones, una respiración a la vez, uno cambia ese foco de atención. Entonces, para mí ya la respiración es un gran medio ahí
para enfocarnos en lo que queremos o entrenar nuestra atención. Y eso es lo que nos permite la respiración y esta idea de, al distraernos de preocupaciones, darle el espacio al cuerpo para que se cure, me parece. Por eso llamo esto curar con la respiración y esta modulación intencional del cuerpo permite que se activen ciertos estados de sanación del cuerpo y la mente. Y esto traer mejoras a nivel físico, la homeostasis del cuerpo, la resiliencia. Es un primer paso, me parece, la atención para empezar a entrenar nuestra mente. Sí, y que cuando uno empieza a contar las respiraciones, se centra en eso y hay más atención también en cuándo nos vamos a esos pensamientos, ¿no? Como registramos ahí a dónde va la mente, porque a mí me ha pasado de no estar contando o no estar enfocada en otra cosa y ahí como que mi mente se va y me doy cuenta tarde que mi mente se fue a otra cosa. Por eso en la meditación se usan estas herramientas como la respiración, la visualización, los mantras como vehículos para llegar al estado meditativo. Son técnicas que nos ayudan y nos enseñan a llegar a ese estado. Y esas técnicas después las podemos soltar, pero es un primer paso para ir a la meditación y empezar a trabajar, como decías, sobre nuestra mente. Y me encantó lo que dijiste de que lo que hablas y lo que enseñas es desde la experiencia. Eso me parece que es lo más lindo. Sí, coincido en eso, enseñar desde la experiencia, porque si uno puede enseñar algo es porque lo ha internalizado, lo ha integrado. Y yo me encuentro muchas veces sin querer respirando de un modo, y eso es lo que más le agradezco a estos años de estudio, de investigación y de práctica, que automáticamente se empieza a dar, que eso es un poco también lo que buscamos con la respiración, justamente no estar pensando todo el día en la respiración, porque si no seguimos estando en esa situación de pensar y generamos con esta idea de pensar otro pensamiento, entonces nunca dejamos de pensar, la respiración tiene que ser algo que sea fluido. Después hay momentos donde, como decís, podemos generar un estado elegido del cuerpo que nos lleve a un estado meditativo y un estado meditativo que puede ser el movimiento mismo, el movimiento y el movimiento. Entonces, mientras realizo ciertas prácticas de movimiento, en vez de contar repeticiones, hago 10 repeticiones, 20 repeticiones, hago durante esa práctica de movimiento 5 respiraciones lentas. Y si hago 5 respiraciones lentas, inhalando en 3, soltando en 4, nos va a llevar a una mejor conexión con el movimiento y ese es el estado meditativo que al menos interpreto como dinámico. Y es por eso que, entre otras de estas cosas, utilizo ese respirar lento en el movimiento. Bueno, cuando estés realizando una sentadilla, inhalá cuando vas bajando, exhalá cuando vas subiendo. Y entonces podemos, creo que, integrar esta gran parte que es la respiración al movimiento diario. Eh, Esto que mencionabas de la conexión con la meditación es otra de las prácticas que busco enseñar, que podemos alcanzar un estado meditativo sin tener que usar, por así decirlo, la mente. Solamente las personas que llegan a ese estado de meditación con la mente tienen muchos años de experiencia en la meditación. Y los que menos años tenemos, bueno, encontramos un modo más relacionado con el cuerpo, me parece, con la práctica, a partir de esto que dijiste, de sentir. Cuando nos metemos en agua fría sentimos mucho, se siente y eso hace que justamente nos centremos en ese sentir y de a poco ese sentir se va dispersando y en ese sentir del cuerpo buscamos respirar lento y al respirar de modo lento sabemos que se estimulan ondas cerebrales de tipo alfa, que son las que se relacionan con el estado meditativo. Y es un modo, me parece, de decirle a la mente de que todo está bien, de que estamos en equilibrio, por más que estemos en una situación como el frío, donde justamente la respiración nos acompaña y nos permite estar en tranquilidad, en equilibrio, en armonía, más allá de que está confluyendo una fuerza que nos quiere hacer salir del agua fría. Y eso se traslada a la vida, ¿no?
como decirnos, bueno, estoy en calma por más de que el entorno sea agitado o sea estresante. Y siento que también evitamos mucho lo incómodo, ¿no? Cuando tenemos calor usamos aire acondicionado, tenemos frío, prendemos la calefacción, sentimos dolor y vamos directo al celular, dopamina, un shock de dopamina, o vamos a la comida, a fumar, a lo que sea que tape esa sensación incómoda. Es, diría, hasta un poco instintivo, ¿no? En estas épocas. ¿Y por qué pensás que exponernos al frío, que es algo tan incómodo, puede ser tan bueno o beneficioso? ¿Y qué produce a nivel cerebral? Bien, yo creo que ahí esto podría ser explicado de tantas perspectivas, de tantos lados. Desde un lado más, podríamos pensarlo más químico en el cuerpo, que hay muchas teorías y mucha ciencia que demuestra esta exposición al frío o a la incomodidad en cuanto a la relación de liberación de dopamina, que se relaciona con una molécula que permite mejorar el estado de ánimo, mejorar el enfoque, la atención, nuestro comportamiento dirigido a objetivos. Eh, Ese momento de liberación de dopamina podría asociarse al frío, pero en realidad tiene que ver con toda la práctica que hicimos antes de respiración para entrar a un estado de relajación, de la exposición al frío. Y como dijiste vos, esa incomodidad de, bueno, la verdad que quiero salir, pero más allá de querer salir, puedo quedarme. Y ese elegir quedarse es de alguna manera construir resiliencia y una determinación. Y es controlar esto que se relaciona justamente con quizás el placer inmediato, que es ese impulso por conseguir algo inmediatamente, y ese impulso también de conseguir inmediatamente podría ser trasladado a este impulso de quedarse quieto, confiar en el propio cuerpo y en respirar. Por más que a veces la mente juega ahí ese papel de sacame de acá, quiero salir, a mí me sigue pasando, y se los digo a todos, me sigue pasando. Todos los días cuando me expongo al frente al hielo, es un momento de decir, ¿para qué voy a hacer esto nuevamente? Yo tengo ahí un slide, una presentación, y está el muñequito que dice, ¿qué carajo hago acá? Entonces, eso al menos en mi experiencia, en la experiencia de las personas, a partir de generar un control tanto de arriba hacia abajo, porque usamos el cuerpo y nuestra respiración para calmar la mente y decirle que todo está bien, como también de arriba hacia abajo, es decir, a partir de comunicarlo al cerebro, el cerebro empieza a generar una menor respuesta de impulsividad y de esa manera es muy trasladable a situaciones fuera del ambiente o del momento del frío. Permite, para mí, en palabras simples, mantener la mente tranquila cuando quizás todo se está yendo un poco nuevamente al carajo. Y es mantener esa mente clara en esos momentos, es el mundo real. Entonces simulamos de alguna manera con una terapia de exposición a esa incomodidad del mundo real y permite, creo que, modular y entrenar nuestra reacción o aprender de nuestra reacción y de lo que sentimos para, a partir de esa experiencia de sentir todo eso, poder tener una respuesta tanto interna y decirle a nuestra mente, ok, está todo bien, puedo seguir. Estoy estresado, sí, pero puedo seguir en calma y con convicción y determinación. Sí, a mí me pasó que cuando entré en hielo, la primera vez, nunca me sentí tan presente. Y cómo estas herramientas, no sé, la respiración, que es algo tan automático, involuntario, cómo nos puede llevar al presente, cómo observar el cuerpo, ir a los sentidos, nos hace ir al presente, que la mente puede estar en el pasado, en el futuro, pero el cuerpo siempre está acá, ahora. Lo que pasa es que cuando tenemos un recuerdo, el cuerpo, la mente, todo lo vive como si eso estuviese pasando ahora. Entonces, para mí es una herramienta increíble para empezar a trabajar la mente. Y otro dato que me pareció muy interesante es que se libera adrenalina, noradrenalina, dopamina, pero se libera muy poco cortisol, ¿no?
Sí, la respuesta del cortisol, o sea, hay una liberación de cortisol en el momento, sí, pero no es sostenida en el largo plazo, que ahí está la gran diferencia con todo, creo, lo que relacionamos con el estrés de corta duración o la exposición al estrés, la exposición controlada y deliberada. Ahí está la clave de esta liberación química con estas dos palabras. La exposición al estrés tiene que ser deliberada y controlada y bajo un tiempo específico que es la clave de la progresión, que por ahí más adelante vamos a ver cómo la gente puede prepararse ante esto y construir su práctica en sus casas, porque se puede hacer en sus casas y motiva mucho a que la gente se compre su pileta, antes comprarse un freezer, ¿sí? Para hacer hielo y no gastar los ahorros en hielo, sino hacer su propio hielo, reciclar el agua, eso es importantísimo. Pero volviendo a esta idea de liberación de cortisol, al exponernos al frío se activa la respuesta de lucha del cuerpo. Por lo tanto, esa respuesta de lucha va a haber una liberación de cortisol, de adrenalina, va a haber una respuesta de liberación de lo que se llama también norepinefrina, que es una hormona que hace que sintamos menos dolor. La dopamina, como mencionábamos, era el enfoque. El cortisol es la hormona relacionada que le pusimos el nombre de estrés, la hormona relacionada al estrés. Está bien, es la que desencadena la respuesta al estrés, pero no es mala de alguna manera. Siempre tenemos esta idea de dualidad, de algo como bueno, como malo, y en realidad es una hormona que nos prepara para un momento determinado. Tendríamos que agradecer a esa hormona porque si un día estamos en la selva y viene un león, si no tendríamos esa hormona seguiríamos caminando tranquilos y de pronto el león nos comería. Entonces, esa hormona hace que nosotros activemos esta respuesta que va a acelerar la frecuencia cardíaca, va a acelerar la respiración, va a generar sudoración, va a generar tensión muscular, todo preparado para esa lucha o huida. Y ahí va a estar la clave. Bueno, ante esto, que quizás mi mente lo va a interpretar, uy, voy a luchar, uy, voy a seguir corriendo. Esa hormona es clave para generar ese desencadenamiento de esta respuesta, pero esa es la reacción frente a una perspectiva de qué es lo que me estresa. Entonces, yo puedo elegir, de alguna manera, tengo el poder de elegir si yo quiero reaccionar, que voy a reaccionar y mantener esa reacción durante mucho tiempo prolongado, es decir, un estado de supervivencia, un estado de tensión durante mucho tiempo, o puedo empezar a modular con cambios corporales y esa aceptación, si tengo la fortaleza mental a partir de solamente la mente, voy a hacerlo, el diálogo interno positivo, pero si no tengo por ahí las herramientas de una idea de diálogo interno positivo fuerte, voy a mi respiración y cuento respiraciones, vuelvo a mi respiración cada vez más lenta, le doy tiempo y esa modulación de cada vez respirar más lento genera la modulación del otro sistema, que es el parasimpático, que es el modo recuperación, modo descanso, entonces equilibra esa liberación de cortisol. Entonces, por eso no se sostiene ese cortisol, que es el gran problema que se tenga crónicamente en el tiempo y entonces en vez de vivir, estamos sobreviviendo y sobrevivir tiene un alto costo para el cuerpo. Es como que todo el día no voy a poder dormir, no voy a poder dejar de pensar, voy a estar en alerta, sin claridad, preocupándome por el futuro o por el pasado. Y justamente esto de vivir presente tiene que ver con vivir, no con sobrevivir. Sí, exacto. Y está muy bueno esto que traes de la dualidad, porque siempre estamos como, esto es bueno, esto es malo, entonces que se active mi sistema nervioso simpático no es malo, sino que es necesario porque por algo funcionamos de esta forma, lo importante es no sostenernos en ese estrés constante, como decías. Y te hago una pregunta, ¿vos creés que se pueden usar estas prácticas también como una excusa para evadir un poco a veces también lo incómodo? Si bien no llevan a lo incómodo, como hay una liberación de dopamina y después, bueno, me siento de mejor humor, puede haber un tapar las emociones a través de este tipo de prácticas, y no solo hablo del hielo, sino que siento que todo se puede llevar para tapar, ¿no? Como me siento mal, hago yoga para sacarme esto de encima, como justamente estamos tratando todo el tiempo de sacarnos lo incómodo. Sí, totalmente. Somos
adictos a veces también a las cosas buenas, pero adicto no es una palabra también mala. Puede tener una connotación negativa cuando la adicción se relaciona de hacer algo que me genera un bien, un placer quizás en el momento, pero sé que después me hace mal. Y se puede relacionar mucho con esta idea de tapar. En mi práctica profesional, que se relaciona principalmente con la reeducación del movimiento, la reeducación postural, el alivio del dolor lumbar, el alivio del dolor cervical, a veces soy un poco fuerte con lo que digo, pero por ejemplo, esto que vos decís, cualquier práctica, y lo pongo en este lado de Argentina, de la idea de práctica deportiva, de ir a jugar el fútbol en la semana, y es mi cable a tierra, la palabra es mi cable a tierra. Más que el cable a tierra, muchas veces termina siendo el cable a enterrarnos en la tierra, es decir, el cable a muerte. Es fuerte, lo sé, sí, pero a veces no vemos que eso que nos genera ese placer, ese bienestar, a largo plazo termina generando un problema. Yo creo que no hay una práctica que sea por excelencia la que me salve, sino tiene que haber una construcción a partir de conectarnos mucho más con sentir y no sentir. Obviamente, sentir genera una carga muy alta de emociones, sobre todo cuando no tenemos muchas herramientas, y es una gran práctica, obviamente, expresarlas. A veces puede ser la primera herramienta expresarlas a través de la crioterapia. Entonces, la crioterapia me hace bárbaro todo, pero a los 2 días necesito de nuevo la crioterapia. Si necesito algo constantemente, me vuelvo un poco adictivo a esa liberación hormonal que se da, a ese bienestar. Por eso creo que construir el bienestar no tiene que ser un esfuerzo, no tiene que decir, las palabras también son claves acá, tengo que ir al gimnasio, tengo que practicar yoga, no, elijo practicar yoga, elijo ir al gimnasio y no como una obligación porque si no termina siendo más estresante, es como la idea esta de prestarle atención todo el día a la respiración, prestarle atención, a veces nos pasamos y prestarle atención permanentemente a la respiración hace que la alteremos más porque no dejamos que salga de la naturalidad. Entonces, sí, creo que hoy en día estas prácticas a veces son más un modo de escape que una conexión, podríamos llamarlo espiritual, con el cuerpo y la mente. Sí, qué loco eso, cuando el bienestar se vuelve una exigencia, ¿no? Sí, sí, ahí termina siendo una carga más. Yo Mm. creo que termina siendo una carga más para el cuerpo y nos lleva por ahí a veces a la frustración, porque, uy, no, hoy no hice mi clase de yoga, hoy no fui al gimnasio y no pasa nada, porque el objetivo no está puesto en esa clase o en ese momento, en esa inmersión, sino en construir en el largo plazo una constancia, que creo que también ahí es lo que más fortalece o se obtienen los beneficios de estas prácticas, lo que tiene que ver con la constancia. Y cómo me veo de acá a 5 años y realizando las prácticas estas constantemente, porque más allá de que tengan un problema, la voy a seguir haciendo y eso es donde uno se convence que las hace, me parece, por un bienestar y no por un escape. Mm. Y también desregulamos al final más nuestro sistema nervioso poniéndolo como una exigencia. Estamos buscando regular nuestro sistema nervioso y lo terminamos desregulando. A mí me pasa que a veces me pongo muy exigente, me considero bastante exigente conmigo misma y es como que digo, pará, no pasa nada, como dijiste, si hoy no medito, no hago mi práctica de yoga, como buscar esa rutina de bienestar más desde voy a buscar esto porque me hace sentir bien y no porque es como algo de afuera, una obligación que tengo que. Total, yo creo que ahí hay una palabra que trato de marcar, siempre lo hablo obviamente desde mi perspectiva del entrenamiento, de la fuerza, de la mejora postural, del alivio del dolor, que a veces menos termina siendo más. Eh, Me pasa mucho con, por ejemplo, yo trabajo con estudiantes, con jugadores juveniles de fútbol, y que creen que para mejorar tienen que meter más carga, entrenar más veces, ir al gimnasio. Y el jugador de fútbol ya entrena a la mañana y entrena también a la tarde. Y la respuesta de él es, a la tarde tengo que ir al gimnasio, cuando por ahí lo mejor que podría hacer es salir a caminar 15 minutos. No haga más que eso.
Anda a una clase de cuencos tibetanos y anda a escuchar cuencos tibetanos. Esto que decís vos creo que es importantísimo pensar que a veces no es la práctica que más nos gusta o la que queremos hacer la que más necesitamos. Yo, me pasa, Sí. disfruto dar mis clases, son mi obra de teatro, de la vida, ahí es donde me transformo y sale la naturalidad, a veces mal llamada improvisación. Pero en esa naturalidad a veces también siento, como me pasó este último martes, llegaba muy cansado y no estaba para dar la clase. A veces le pongo el esfuerzo, obviamente, siempre digo que hay que hacer ese esfuerzo de un poquito más, pero tampoco forzar, que creo que esa es la diferencia. Siempre nos enseñaban a esta idea de forzar, del esfuerzo, de más, y a veces esta idea de simpleza, de hoy necesito solamente caminar y con eso me alcanza. No necesito hacerme una clase recontra intensa para escaparme de esto, no, con solamente caminar, pero por eso es sumar herramientas y educar a las personas para entrenar, esta es la palabra que quería decir, entrenar o hacer las prácticas inteligentemente en base a lo que necesito y no lo que quiero. Bueno, eso me pasó mucho en India, en el profesorado, que de golpe me veía haciendo prácticas mucho más estáticas a lo que yo estoy acostumbrada y me di cuenta que eso era bastante desafiante para mí. No tanto de ir de una postura a otra, más fluir o hacer algo más somático, sino realmente quedarme quieta muchas respiraciones en una postura y wow, que cuando estaba obligada ahí a hacer una práctica que por ahí yo no hubiese elegido tanto, creo que es donde más transformación hubo. En el momento, sinceramente, no la estaba pasando bien y era como que hasta me enojaba un montón, para ser sincera. A veces salía muy enojada, pero porque yo no soy una persona que expresa mucho el enojo, a veces no me doy ni cuenta que estoy enojada después de 2 semanas. Entonces, bueno, a ver qué pasa con todo este enojo, con toda esta emoción que no quiero ver a veces y surge acá porque es algo que tengo que hacer algo con esto, o hacerle espacio, ¿no? Sí, yo creo que eso es mucho que algo que puedo relacionar con esta idea de respiración también, o al menos siempre trato de, en el último tiempo, mis publicaciones están relacionadas un poco a la vida con la respiración, al ciclo de la vida, de la luz, la oscuridad, de lo que se habla más de la espiritualidad, de las sombras, del fluir de la naturaleza, de la aceptación, el no juzgar a la respiración, o se integra esto a la respiración, desde un lado científico quizás, pero hoy en día se habla mucho de la funcionalidad, del entrenamiento funcional, de la respiración funcional, de, no sé, alimentación. No, alimentación se habla más de con alimentación consciente. Siempre buscamos como ponerles palabras para resaltar quizás algo que hemos perdido, que es la funcionalidad. La funcionalidad para mí tiene que ver esto de la adaptación. Y la adaptación tiene que ser con ser inteligente, vuelvo a esto, de en lo que quizás necesito en base a mi condición siempre cambiante. Entonces, yo hace 3 años era otra persona, necesitaba otro modo de entrenamiento y hoy estoy entrenando de otra manera y fue un proceso ver que hoy me gusta entrenar más a la mañana y no a la noche. Ahora, yo no puedo sostener prácticas siempre iguales porque yo soy cambiante. Y no solamente soy cambiante en el pensamiento, sino también lo sabemos en los órganos, en los huesos, en el cerebro. El cerebro se renueva todos los años y es un cerebro diferente, se dice, o lo que marca la ciencia, las células del cerebro. Las células de los órganos, por ejemplo, el digestivo, cada 3 o 4 meses también cambian. Y si eso es cambiante en el individuo de lo más micro, que es nuestras células, a lo más macro, que puede ser la expresión de nuestros pensamientos, significa que también tenemos que cambiar nuestras necesidades de movimiento. Y eso es adaptarse y eso es ser funcional, porque justamente estoy en ese fluir con los cambios internos y externos de mi vida. Los cambios internos más dados por la biología, con los cambios externos más dados por aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos laborales. No puedo ser la misma persona que entrenaba a la noche si cambié de trabajo, cambié de vínculo. Algo tiene que cambiar. Entonces, creo que esa constante
de adaptarse es ser funcional. Y ser funcional va de eso, elegir qué práctica de yoga necesito para este momento de mi vida, elegir qué práctica de respiración necesito. Y ahí creo que vamos a estar más en armonía con nosotros mismos y con el entorno. Sí, el tomarse ese momento de decir, yo lo hago antes de hacer mi práctica por la mañana, de, a ver, ¿qué estoy necesitando hoy? Pero no desde un lugar de comodidad tampoco, sino serme sincera y decir, hoy me siento como sin fuerzas y por ahí me siento sin fuerzas y justamente no tengo ganas de hacer una práctica más fuerte, pero quizás es lo que estoy necesitando para reconectar con ese poder personal y empezar a preguntarnos también qué es lo que quiero cultivar, ponerle intención a las cosas. Creo que es muy importante la intención detrás de la práctica. Y volviendo un poco a esto de lo funcional, para no irme tanto, ¿cómo es una respiración funcional? Si alguien ahí que nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿qué es respirar bien, respirar mal? Hay que respirar profundo. ¿Qué le dirías a esa persona? Haciendo eco un poquito de esta dualidad, a veces es más claro empezando, somos más de empezar por lo que no es funcional, por cuestiones a veces, aspectos incorrectos, o somos de resaltar mucho eso, más lo incorrecto, lo negativo. Por eso voy a usar un poco esta idea, hablando de lo que es disfuncional. ¿Qué no es una respiración funcional y qué es lo que lleva a que respiremos de una manera que no sea funcional o adecuada en base a nuestro modo de vida? Para que una respiración sea disfuncional, una respiración que no me está acompañando, se pueden ver varios aspectos y de acuerdo a uno la formación que tenga, separará en algunos aspectos más que tienen que ver con la biomecánica, es decir, respiro más en el pecho, respiro más con el diafragma, más lo biomecánico del movimiento, cómo se expresa la respiración a través del movimiento, usa mucho los trapecios, entonces tiene la gente mucha tensión en los trapecios, porque los trapecios son músculo accesorio de la respiración. Ese podría ser un aspecto más biomecánico de alteración de la respiración. Después hay aspectos obviamente psicofisiológicos, y eso es, por ejemplo, expresado a partir, que se relaciona con lo bioquímico, de suspiros o bostezos permanentemente. Eso hace que nos vaya llevando a desadaptaciones. Todas estas cosas, aspectos biomecánicos, bioquímicos o psicofisiológicos, la alteración en el cortisol, esto que mencionábamos antes, la alteración en la serotonina, todo eso hace que nuestra respiración se exprese y quizás no se esté adaptando al momento. Por eso, para hablar de una respiración funcional es algo complejo y una respiración funcional es la que se adapta siempre a las demandas de la vida. Hay, como mencionaba, diferentes perspectivas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de hoy en día el método buteico, habla que tenemos que respirar mucho menos, reducir nuestra respiración. Eso sería funcional, respirar lo menos posible. Respirar lo menos posible a veces es muy funcional, otras veces puede terminar generando un estrés más alto. Por ejemplo, algo de lo poco que sé que quizás acá vos podés ampliar más, del pranayama, del respirar, tener control de nuestra respiración, respirar con una estación profunda, respirar dinámicamente y controlar la respiración puede ser muy funcional, pero si nosotros permanentemente controlamos la respiración, no estamos dejando esa naturalidad y adaptación de la respiración al propio medio de vida, cuando la respiración es algo autónomo, entonces el exceso de conciencia también puede traer una alteración. En cuanto a las terapias que se relacionan más con la relajación, se focalizan mucho en la fase de exhalación, ¿sí? Más extendida, a veces usando la boca, y es una gran herramienta para liberarnos rápido del estrés, pero puede generar un desequilibrio químico. Y las terapias más relacionadas con la rehabilitación respiratoria o del movimiento usan más, como mencionaba, parámetros mecánicos, ¿sí? O parámetros químicos. Entonces se basan en, bueno, debemos respirar para mantener este equilibrio de dióxido de carbono y de oxígeno. Por eso es complejo hablar de respiración
funcional en un sentido único. Funcional es que sea variable. ¿Sí? La respiración es variable. ¿Por qué es variable? Porque las personas viven en un mundo real y un mundo real implica, como mencionaba antes, no moverse en un estado siempre, en el mismo estado siempre, en un estado rígido, es salir de la idealización de un aspecto. Y funcional, hay un término que menciona la doctora Rosalba Curni, con quien tengo el honor hoy en día de hacer su formación, Breathing Integrative Therapy, y ella relacionó este concepto de funcional con un acrónimo, que es como orejas en inglés, ears, y habla de que la primera E es de eficiente, siempre está adaptada al contexto y las condiciones. Siempre es apropiada, es decir, cuando descansamos deberíamos respirar de un modo, cuando hacemos actividad física deberíamos respirar de otro modo, quizás cuando descansamos es solamente nariz para inhalar, nariz para exhalar, pero cuando hacemos actividad a veces necesitamos exhalar por la boca cuando la actividad es más intensa. Siempre es adaptativa, es decir, adaptativa es lo que hablamos, la gran capacidad que permite la funcionalidad. Cuanto más capacidad de adaptación tengo, más funcional soy. Y eso va relacionado no solamente con la fisiología, sino con mi aspecto mental. Siempre es responsiva, es decir, responde a lo interno y a lo externo. Y siempre responde de manera perfecta. Si tuviera más herramientas, respondería de otro modo. Y siempre da soporte a los demás sistemas de salud, a los demás sistemas del cuerpo. Entonces, la funcionalidad va a depender de contexto, de cambios internos, de cambios externos, pero siempre va a ser en base a la adaptación en términos fisiológicos, emocionales, y que a mí me hagan sentir en una situación de comodidad. Cuando siento que mi respiración me trae alguna incomodidad, por más que sea que me dijeron que tengo que hacer, es porque no está siendo funcional. Bueno, gracias por esa respuesta, me encantó, me parece súper completa. Y con esto que traes, em, claro, no es lo mismo cómo voy a respirar, por ejemplo, si estoy trabajando, que si estoy en medio de un ataque de pánico, de estrés o ansiedad. Por ejemplo, para alguien que está sufriendo mucho estrés o mucha ansiedad, ¿hay algún tipo de respiración específica que se puede usar, que se puede practicar? Porque también a mí me parece que como se activa el sistema nervioso simpático cuando estamos en una situación de mucha ansiedad o estrés, a veces no necesitamos tratar de centrarnos, cerrar los ojos y meditar porque nuestro cuerpo se activó, entonces necesitamos movernos, ¿no? Toda la sangre se fue al centro, a las extremidades, se fue del centro de nuestro cuerpo para ir a las extremidades y necesito movimiento. Entonces, cuando a mí me comparten, no, estoy muy ansiosa y traté de sentarme a respirar y no. Hacé shaking, mueve tu cuerpo, sacudite. Después anda la respiración para calmar, para volver a esa calma. Pero lo que el cuerpo está pidiendo en ese momento es acción, ¿no? Y justamente emoción tiene que ver con un movimiento hacia afuera. Esa es la etimología de la palabra. Entonces, si es la angustia, necesito el llanto para canalizarla, para... Implica un movimiento, una expresión. Y en el caso de la ansiedad, del estrés, implica esto de que se activa nuestro sistema simpático y, y que quizás no necesitamos esa quietud en ese momento en particular. Entonces, ¿hay alguna respiración que nos ayude en ese momento o vos qué es lo que recomendás en esos casos? Yo creo que ahí entra esto en una idea de ser progresivo siendo regresivo. Es decir, si estoy en un estado de lucha, yo no puedo quedarme quieto de un momento para otro, no puedo bajar de 100 a 0. Entonces, hay algo que, al menos en mi práctica y experiencia, uso. Primero, camino. Empiezo caminando, camino, siento cada paso. A veces voy llevando a la respiración, pero voy desde las sensaciones y sentir. Entonces empiezo y siento cada paso. Me distraigo un poco de los pensamientos al sentir cada paso. Luego que la persona empieza a caminar, empieza a prestarle atención a su respiración. Ahí sí, el primer paso creo que es prestarle atención a la respiración. No juzgarla, no interpretarla, ¿sí? Si la persona puede quedarse quieto, sería también bueno, podría hacer lo mismo, se queda quieto, pero
El primer paso es prestar atención a nuestra respiración para generar un estado mental que queremos alcanzar. Pero va a ser, como te mencionaba, progresivo. No puedo pasar de un estado de agitación a respirar lento. Entonces, soy progresivo. Primer paso, presto atención. Sigo mi respiración, siento mi respiración, veo cómo está. Y empiezo a analizar diferentes características que puede tener. Bueno, es ruidosa, estoy respirando en el pecho, estoy usando la boca, pero no con la idea rígida de que tengo que alcanzar un tipo de respiración, sino me vuelvo un observador. Al volverse un observador, creo que ya el cuerpo ahí empieza, de alguna manera, a elegir qué respiración uno necesita. Pero yo puedo ayudarlo al cuerpo. Y entonces hay tres progresiones que por ahí realizo para alcanzar esa calma. Mientras camino o estando quieto, hacer pausas de mi respiración. Es decir, si la quietud me incomoda, lo puedo hacer caminando, entonces cada 3 a 5 respiraciones naturales, esas respiraciones que me puse en observador, luego de exhalar, hago una pausa de 2 a 5 segundos. Esa pausa de post-exhalar, tapando mi nariz, también puede ser con pasos, caminar 5 o 15 pasos sin respirar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Repitiendo ese ciclo cada 5 respiraciones o cada 10, 15 pasos, hacer esa pausa, estoy empezando a respirar menos. Estoy empezando a restablecer la química de mi cuerpo de gases que puede haber sido desequilibrada y generándome esa respuesta de lucha o huida, porque el cuerpo también identifica que si faltan ciertos desequilibrios de gases, porque estamos en una situación de alteración. Entonces estoy empezando a, de alguna manera, empezar a equilibrar mi sistema, no solamente respiratorio, bajando el volumen de respiraciones por minuto, que puede ser eso lo que me haya llevado a ese estado, o se relaciona a ese estado que me haya llevado a respirar mucho, y estoy restableciendo la química de mi respiración. Y por esa comunicación bidireccional empiezo a calmar quizás mi mente. Pero no tengo que pensar, a ver, estoy calmando mi mente porque si no otra vez voy a volver a la mente. La idea es justamente centrarse en esa respiración. Entonces, cada 3 a 5 respiraciones, 5 segundos de pausa sin respirar. Lo sostengo durante 2 minutos, no con la idea de que me genere un estrés, sino que me vuelva más presente a respirar, dejar de respirar. No tiene que sentirse una falta de aire. Puede sentirse un poquito las ganas de querer respirar más, sí, pero aún así la puedo controlar. Luego de ese primer paso de que se llama pausas de respiración, paso a la idea sí de empezar a modular una respiración lenta. Y ahí le pongo un tiempo. Ahora no hago pausas, respiro continuamente, inhalando en 2, 3, 4 segundos o 3, y exhalo en un segundo más. Entonces, inhalé en 2, 3 y 4 y exhalo en 2, 3, 4, 5. Pausa, de nuevo repito, estoy dándole la información a mi cerebro que al exhalar, que es donde se produce la mayor respuesta de relajación, siempre digo exhalar es relajar, que estoy empezando a entrar en un estado de calma, de que todo se empieza a acomodar a partir de esa homeostasis. Entonces, ese segundo paso sostengo durante 2 o 3 minutos una respiración lenta. Y una vez que alcanzo esa respiración lenta, ¿sí? Ahí es donde puedo empezar a tener control de ese estado, creo que de pánico. Entonces, no fue inmediato, no fue una respiración de 20, 30 segundos, minutos, sino fueron 5, 6, 8 minutos que me fueron llevando a ese estado de progresión, o de regresión, mejor dicho, hacia ese estado de calma. De estar activado al 100, fui llevándole mediante un resto del 90%, 80% de activación, 70%, hasta un 0% de hiperactivación. Entonces, la idea de comenzar con pequeñas pausas de respiración, ya sea quieto, caminando, empezar a respirar lento, son las herramientas que voy llevando. Hasta en ese tercer último paso es, ok, logré la calma. Logré la calma de manera progresiva. Me siento mejor. Puedo pensar con claridad lo que me estaba pasando. Sí, creo que va por ahí. Ser progresivo en ese sentido de regresión con no hay una respiración, sino hay un tiempo que algunas veces nos llevará más, algunas veces nos llevará menos, pero la importancia también es poder esto, hasta a veces nos auto podemos generar voluntariamente con la respiración, que esa es otra práctica que utilizo para reconocer esto. Trabajar sobre la falta de aire, las apneas,
nos enseña a afrontar ciertos miedos y ese miedo que afrontamos de falta de aire puede ser transferido a otras situaciones también de la vida, de que el miedo no es un enemigo, sino puede convertirse en un socio para el crecimiento. Pero podemos alcanzarlo de modo voluntario o va a llegar, aunque no lo queramos en nuestra vida, va a llegar, bueno, lo importante es cómo prepararnos para esas situaciones. Sí, el miedo nos puede paralizar o lo podemos usar como una energía de impulso. Y recuerdo ese ejercicio de cuando nos tapamos la nariz y aguantar el aire, retener el aire, como la mente enseguida te dice, no, salí de acá, esto es peligroso, y cómo empezar a diferenciar eso que me dice mi mente y la respuesta fisiológica real de necesito volver a respirar. ¿Es mi mente o es mi cuerpo que realmente ya tiene la necesidad de volver a inhalar? Y en este rol de observadores es que podemos distinguir eso, si es mi mente o si es mi cuerpo. Y el rol de observar es fundamental en todo, en nuestras emociones, en poder también controlar o regular, mejor dicho, los pensamientos. Me gusta más la palabra regular siempre, en lo que es lo emocional y lo mental, porque si no, esto no, de querer controlar, estamos todo el tiempo queriendo controlar. Entonces, creo que ese es un gran consejo, una gran forma de poder gestionar lo que nos pasa, tomar perspectiva y observarnos. En esta práctica de observación, yo siempre digo, o cuando vienen acá, con esta idea a veces un poco chocante, pero es para romper el hielo, ¿bien? Porque saben que los voy a estresar. Entonces, cuando les digo que los voy a estresar, y se genera una duda, che, pero yo vine a reducir el estrés, yo vine a relajarme. ¿Qué hago acá otra vez? Bueno, justamente creo que esto en volverse observador también es necesario volverse observador en situaciones más complejas. Estar presente y no disociarme de esas situaciones, que es un poquito lo que hablábamos hoy, no escaparme. Por eso estos trabajos de apnea que hago, de falta de aire, porque no hay nada más estresante que la falta de aire, y, y estos trabajos de apnea yo lo que les digo es no respiren hasta que sepan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y justamente lo que se produce en ese momento de falta de aire. Ir al fondo del océano, pero tener la capacidad de estar en profunda relajación. Entonces, ¿es real? Sí, yo siempre creo que es real, porque de alguna manera, si bien el ser humano es el único que puede estresarse con lo imaginario, con pensar situaciones que después no pasan, pero yo creo que hay que vivirlo con que es real esa situación actual. Aceptarla, y esa realidad nos hace aceptarla. Entonces, en estos trabajos que hago de falta de aire, que impactan a nivel fisiológico, impactan a nivel químico del cuerpo, es real, pero también hay algo que impacta a nivel mental y quizás ahí no tengo un modo de cuantificarlo, porque eso es muy personal de cada uno. Yo puedo mostrarles un montón de estudios, lo que genera la apnea, demás, pero nunca también esos estudios hablan de qué generan esas apneas, por ejemplo, cuando las trabajamos en conjunto y somos 10 12 que estamos practicando apnea, lo comunitario, siempre están como disociadas lo comunitario. Bueno, no me quiero ir con eso, pero sí en las prácticas de estos trabajos hacen que uno vuelva real o presente esa incomodidad, esa oscuridad, y a partir de eso mantener la calma y lograr ese equilibrio o ese, no sé si control es la palabra que hoy estoy usando, sino elegir tener miedo, pero elegir cómo dominarlo de alguna manera, para que no se convierta justamente en un pánico. Claro, es que el problema no son los miedos, sino qué hacemos con esos miedos, ¿no? Eso que decía, ¿me paralizan o me acompañan, los agarro de la mano y bueno, vamos y me ayudan a estar alerta, pero no como un estancamiento, una parálisis?
que me impide avanzar. Sí, sí, creo que, bueno, también hay una frase que me gusta decir cuando nos generamos esta respuesta, esta reacción, mejor dicho, a la falta de aire en este ejercicio, que después se traslada a una mejor adaptación por fuera, resiliencia mental, es cómo en ese momento reaccionamos, cómo reacciona nuestro cuerpo, en dónde genera la tensión. Y a partir de eso es cómo nosotros respondemos. Y ahí es donde creo que encontramos, por ejemplo, ese poder de controlar ese miedo o elegir cómo responder a ese miedo. Y a partir de una práctica de respiración lo podemos hacer, a partir del movimiento también, quizás haciendo algún ejercicio que nos da cierto miedo y el poder realizarlo de modo seguro, siempre con profesionales que nos acompañen, los profesionales que tenemos de salud, formados y sobre todo siendo congruentes con esta idea de experimentación, porque si no también se muestra mucho, pero se hace poco. Y esa idea de mostrar mucho lleva a no saber el detalle de lo que puede estar sintiendo la persona, conectarnos más con la persona a partir de vivirlo, de experimentarlo. Sí, Sí, quería por ahí que porque me fui y me quedé pensando en esta idea de respiración funcional, siempre a la gente tenemos que decirle, bueno, ¿qué es funcional? Se los voy a poner en modo práctico. Cuando están escuchando este audio, este podcast, ¿sí? Ustedes deberían estar respirando suave y relajado por nariz. Una respiración que no se ve, que no se siente. Es decir, como si no quisieran mover los pelitos de la nariz. Después de esa respiración suave y relajado nasal por nariz, uno debería estar respirando lento con una relación de 1 para la inhalación, 1,5 para la exhalación. ¿Qué significa esto? Si inhalo en 3, exhalo en 4,5. Si inhalo en 4, exhalo en 5 o 6 segundos. Respirar más diafragmáticamente, es decir, más alejado del pecho. Es decir, deberían sentir si ponen las manos en sus abdomen y en sus costillas que la respiración se dirige más ahí y no tanto hacia el pecho y el pecho no sube hacia mi cabeza. Y esa respiración es la que sería funcional para este momento que están escuchando este podcast. Respiro lento, suave, silencioso por mi nariz y diafragmáticamente. LSD, ¿sí? Que no tiene que ver con un aspecto de componente mágico, sino con un aspecto de lento, suave y diafragmático. genial, Agus, gracias. Me encantaría seguir haciéndote un montón de preguntas, pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, el nombre ahora del podcast es de Intensa y Profunda y creo que son prácticas que nos llevan mucho a esa intensidad de sentir. Así que me encanta que esté conectada con la profundidad de las emociones, porque al fin de cuentas nos lleva a eso, a confrontarnos con muchísimas emociones y bueno, gracias por estar acá, por tomarte este tiempo y contarnos un poco también cómo te pueden encontrar, qué es lo que estás haciendo por si la gente se quiere sumar a hacer algo con vos. Bien. Bueno, actualmente me pueden encontrar en Instagram, Agustín Pérez 31. Ahí están también todos mis datos para cualquier cosa comunicarse por WhatsApp. En espacio físico, que la idea es migrar un poquito a lo virtual también, porque uno tiene las ganas de viajar, como vos, y poder desenvolver su trabajo en diferentes lugares del mundo y nutrirse de otras experiencias. Pero en espacio físico estoy en La Plata, en el centro de La Plata, con mi casa, la Casa de la Respiración y el Hielo, o también llamado Casa Respirá. Así que me pueden encontrar acá en casa, donde tengo un hermoso salón, un gran amigo que es Milo, y actualmente compañero gatuno, y un hermoso patio que le pongo mucho amor para que la gente venga y se sienta justamente como en casa, como les digo a todos. Y en esta idea que dijiste para cerrar de sentir, hay una frase que me gusta mucho del libro Walden, La vida en el bosque, de Henry David Thoreau, que habla de que podría resumirse de que vine a esta vida a aprender lo que la vida tiene por enseñarme. Y cuando finalice mi vida, no dejar nada o no sentir que podría haber aprendido más. Entonces, estoy en constante aprendizaje y ese aprendizaje involucra mucho ese sentir. Entonces, amigarnos con ese sentir,
aprender mediante diferentes herramientas, a convertirlos en un crecimiento y a sentirnos humanos. Entonces, recuperar el poder del ser humano es sentir más, sumar herramientas que nos hagan justamente conectarnos, no solamente con uno mismo, sino con esta idea de comunidad, con otros, porque también eso es ser humano es ser social. Así que gracias María a vos por esta charla tan interesante, nos quedó ahí hablar después de cómo podemos crear nuestra práctica de hielo, ¿sí? En casa o de exposición al frío, lo dejamos para el próximo. Para la próxima, me encantaría. Y a esto que dijiste, a esta frase, sumarle que no solo aprender, porque si no siempre estamos tratando de adquirir conocimientos de afuera. No, aprendamos de nosotros mismos, confiemos más, volvamos a esa sabiduría interior, que a veces vaciarnos un poco de tanto, no digo que dejen de leer o de escuchar este tipo de podcasts, sino que también vayan a ese conocimiento interno, que hay que recuperarlo. Y eso también es ser humano, Exacto, todo está dentro de uno, nada más que tal cual. está esperando el momento para salir. Exactamente. Gracias, Bueno, Mari. gracias, Aún te mando un Adiós. beso enorme. Chao, chao, gracias.